Segundo ciclo de la revolución. Independencia. Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica. Así comienza el texto del Acta de nuestra Independencia, firmada aquel 9 de julio de 1816. Y qué mejor para recordar aquel acontecimiento que con un fragmento de una forma poética que se popularizó durante la gesta emancipadora llamada Cielito, y que en uno de sus poemas, denominado Cielito de la Independencia, atribuido a Bartolomé Hidalgo, expresaba la voz de los sectores plebeyos y populares. Los del Río de la Plata cantan con aclamación su libertad recobrada a esfuerzo de su valor. Cielito, cielo cantemos, cielo de la amada patria, que con sus ojos celebra su libertad suspirada. La profesora Silvia Mentasti hará una referencia sobre lo que significa construir el territorio como lo común. Entre 1815 y 1820 se desarrolló la segunda etapa del proceso revolucionario. Durante este periodo se declaró formalmente la independencia mediante el Congreso Constituyente, reunido en Tucumán en 1816. Pero este era solo uno de los dos grandes objetivos que tenían, ya que el segundo era sancionar una constitución con el fin de organizar jurídica y políticamente el territorio independizado. Políticamente se instauró un ejecutivo unipersonal, denominado directorio, mientras que territorialmente las provincias iban definiendo sus límites y dando forma a sus organizaciones estatales. En la misma época, el ejército del general San Martín aseguraba la independencia del territorio con su victoria frente a los españoles en Chile. En 1815, el espacio efectivamente ocupado se extendía en el área central del actual territorio argentino y las provincias no habían dado forma a las jurisdicciones políticas que hoy conocemos. Teníamos límites imprecisos, unidades territoriales mayores que serían la base donde se realizarían los cambios en el futuro. Los mapas de la época dan cuenta a través de distintos trazados de las diferentes ideas de organización política. Construir lo común. Esto es elaborar conjuntamente las razones que hacen posible que formemos parte de una misma comunidad. Construir un horizonte compartido, lo cual de ninguna manera es tarea fácil. Lo común supone siempre un ejercicio de construcción colectivo, sobre todo en situaciones críticas como las que estaban atravesando los congresales para declarar la independencia. Un territorio es un espacio físico configurado por la imaginación política y atravesado por los conflictos sociales que tienen y existen entre los actores que lo habitan. Por eso los mapas no son espejos de la naturaleza, sino construcciones históricas que contribuyen a establecer un territorio allí donde antes había nada más que un espacio. Los mapas políticos trazados durante la década revolucionaria fueron efímeros y sobre todo cambiantes. Algunos los mostraremos a continuación y veremos ahí la voluntad de un gobierno, de un autogobierno, que fue declarada para mayo de 1810 y derivó hacia 1816 en la voluntad de independencia. Y esto colocó en el centro del escenario
las tareas políticas que para la época eran muy complejas, desde llevar adelante una guerra independentista hasta preguntarse cómo organizar lo común en un territorio que ya no tenía la forma y el entramado de los tiempos del virreinato. Pensar lo común implicaba entablar una discusión sobre las formas de gobierno y los modos de representar la soberanía. En las Provincias Unidas del Río de la Plata predominaba la idea de construir un gobierno de unidad, con un poder centralizado. Con esta idea, al Congreso de Tucumán asistieron diputados de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. También asistieron diputados del Alto Perú, aunque en ese momento estaba en manos de los realistas. Aunque hubo intentos para que participaran las provincias del litoral, es decir, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, como así también la Banda Oriental, provincias estas que eran miembros de la Liga de los Pueblos Libres, lideradas por José Gervasio de Artigas, estas negociaciones no prosperaron y finalmente no participaron del Congreso de Tucumán, puesto que desde 1813 estaban enfrentadas con el poder central instituido en Buenos Aires. Y entonces el mapa fue el que se pudo construir. Fue el de las Provincias Unidas de Suramérica, como constan las actas independentistas. Fue una expresión amplia que dejaba abierta la incorporación de nuevas provincias para imaginar nuevas cartografías tendientes a expresar y enriquecer la incipiente vida en común. El profesor Walter Escobar hará alusión a cómo era el ambiente en tiempos revolucionarios. Nuestra independencia, en 1816, proclamó un hecho realmente significativo en nuestra historia. Un suceso que sirvió de puntapié inicial para las batallas finales que librarían nuestros libertadores americanos. Pero eso que tanto y tanto escuchamos sobre el 9 de julio, la casita de Tucumán, los diputados de las provincias y los debates que ya lo sabemos de memoria, creo que de lo que no se ha hablado mucho es el concepto de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en tiempos revolucionarios y cómo el espacio interactúa y se va resignificando a través de los sucesos. Si hablamos del ambiente en sí, la resultante entre sistemas ecológicos y socioeconómicos, y si nos referimos a esta relación en América, los incas fueron uno de los grandes protectores del ambiente y cumplieron un gran rol en las distintas sociedades que dominaban a lo largo de todo su imperio. No así fue el trato que los colonizadores, un tiempo más adelante, le dieron a sus colonias, donde impusieron un dominio en lo económico y en lo cultural, destruyendo todo tipo de vestigio incaico. Ahora ya, esta etapa revolucionaria de las guerras independentistas y los distintos conflictos civiles desarticularon la integración económica regional. Por eso, durante los primeros momentos de la independencia, la preservación y conservación de los recursos naturales era nula y se tenía una visión de un continente vacío, o sea que todo sobraba y por ende no había nada para conservar.
En este contexto independentista aparecen nuevas tierras para explorar económicamente y con ellas desequilibrios ecológicos que favorecen a la destrucción del ambiente y a la expansión de plagas. La independencia nos encontró no solo con una dificultad de definir el país que queríamos, sino que también, sin saberlo, nos ponía a prueba cómo actuaríamos en un contexto de abundancia y exceso de los recursos naturales. Ese espíritu patriótico tan enérgico y activo tuvo su contraste en lo ecológico, ya que se utilizaba los recursos naturales como si estos fueran de una disponibilidad infinita. Sumando a esto el accionar de los mataderos, los cuales volcaban sus desperdicios a los cauces de agua, como arroyos, ríos, lagunas, contaminando todo el cauce y la biodiversidad existente. Un claro ejemplo de ello es el deterioro y contaminación del riachuelo, dado que la mayoría de los saladeros estaban a su vera y que poco a poco eran contaminados cada vez más hasta la actualidad. Es importante reconocer y honrar a quienes con sus hechos heroicos nos dieron independencia política. Pero también es importante saber que quedaron cuentas pendientes de ese día hasta hoy. Podemos venerar a nuestros patriotas independentistas con una gesta propia y particular de cada uno de nosotros que puede poner su granito de arena, como ellos lo pusieron en su momento revolucionario. Entonces, creo que es menester nuestro involucrarnos y generar una nueva independencia. Una independencia que nos dé la libertad de vivir en una sociedad con mayor sustentabilidad de los recursos naturales y un ambiente donde todas las especies vivan en un equilibrio justo y sostenible en el tiempo, para que las futuras generaciones interactúen en una gran biodiversidad. El profesor Luis Arozarena hará una composición de época sobre la conformación de la sociedad en tiempos de la colonia. Vamos a empezar hablando de cómo se conformaba la sociedad en la época virreinal. El sistema colonial español reconocía como régimen de castas el resultado de la mezcla étnica, estableciendo claramente la legislación indiana, los deberes y derechos de cada una de ellas. Las castas principales estaban formadas por blancos o españoles, y en orden decreciente, indios, mestizos, negros y mulatos. Es importante destacar que se distinguieron con precisión los resultados de la mezcla de dichas castas: zambos, castizos, moriscos, chinos. En cuanto a la realidad, tenían menos vigencia de la que le atribuyen los autores de la época. Los súbditos se comprenden mejor en lo que se denomina castas de mezcla. Ahora bien, en cuanto a la estructura social del período virreinal, era totalmente heterogénea y se caracterizaba por una marcada diferenciación social y étnica. De allí que se lo haya denominado como un régimen de castas, los llamados rasgos en cuanto a la estructura social que no se diferenciaron demasiado del periodo previo. Es importante hacer referencia a los llamados grupos privilegiados, que estaban formados por propietarios comerciantes en gran escala, terratenientes y algunos empresarios obrajes saladeros, astilleros del Paraná y otros rubros como viñateros, bodegueros y dueños de tropas de carreta. Pero todas estas actividades no eran incompatibles entre sí, pero sí era frecuente la reunión de varias condiciones en la misma persona. Este grupo seguía dividido entre españoles peninsulares y españoles americanos. La dirección política era delegada por la corona en el reducido mundo de los españoles nativos, en cuyas manos se hallaban
los resortes fundamentales de la administración: virrey, auditores, intendentes y algunos otros cargos de importancia. En cuanto al monopolio comercial, sin lugar a dudas favorecía también la concentración del capital comercial en españoles nativos. Pero dentro de la burguesía criolla encontramos comerciantes y terratenientes que mostraban una acentuada interpretación. En la zona del litoral, el terrateniente rioplatense se acercaba mucho a la naturaleza de la burguesía, más que a la del señor feudal. En el interior, en cambio, la existencia de la mano de obra indígena y mestiza en condiciones de servidumbre cambiaba totalmente la situación. Diferencias económicas, culturales y étnicas se unían para acentuar esa servidumbre. Los sectores populares poseían una composición étnica más variable. En las ciudades, los trabajadores pertenecientes a diversos grupos y oficios, herreros, zapateros, sastres, carpinteros, plateros, carniceros, carreros y otros, se mezclaban en una multitud de vendedores callejeros de ambos sexos, de gente sin oficio y con ocupaciones esporádicas. Se advierte también la existencia de grupos medios, desde comerciantes de menor fortuna hasta empleados de casas comerciales, empleados menores de la administración, los llamados auxiliares de justicia, así como pulperos, matarifes, maestros y oficiales de la llamada gente decente. En cuanto a la conformación de la población, en el momento de la creación del virreinato del Río de la Plata, era un extenso territorio casi desierto, con islas de población diseminadas alrededor de diversos centros productivos o defensivos. Pero a partir de esa fecha comenzó a transformarse y se produjo un marcado aumento de la población y su expansión hacia zonas rurales, así como cambios en la distribución regional. A partir de esto, entre otras causas que produjeron este crecimiento de población, pueden mencionarse el propio crecimiento vegetativo y también la expansión económica asociada al desarrollo de la ganadería y el comercio. La política defensiva frente a la población indígena que aseguró el poblamiento de la campaña. La introducción de la urbanización y los procesos migratorios tanto en la metrópoli como en el resto de Europa, que pese a las prohibiciones seguía llegando al Río de la Plata. La información sobre la cantidad de población existente en la región difiere de acuerdo a las fuentes de que se consultan y ellas no son confiables. Sin embargo, el relevamiento y los cálculos realizados en diferentes oportunidades sirven para mostrar las tendencias de ese crecimiento y el mayor peso poblacional que tenía la Intendencia de Salta de Tucumán. Por último, durante el siglo XVIII, Buenos Aires se convirtió en una ciudad importante dentro del Imperio Español en América. Sin lugar a duda, el crecimiento del comercio legal y ilegal y la actividad militar y administrativa posicionó a Buenos Aires. Al terminar la centuria, la ciudad se había consolidado como un floreciente centro administrativo y comercial. A partir de esta importante se desarrolló un crecimiento de la población a partir de un gran aumento demográfico que tanto los demógrafos como los historiadores observaron con gran atención. En segundo lugar, se dio un importante cambio en la estructura ocupacional de la población, lo que aún no fue analizado para el periodo colonial. La profesora Florencia Graciadío nos introducirá en cuáles fueron las circunstancias que rodearon a la firma del Acta de nuestra Independencia. Y se preparaba el Congreso de Tucumán. Iba a ser el hito más importante para por fin decir: somos libres y lo demás no importa.
El Congreso de Tucumán se reunió en Tucumán el 24 de marzo de 1816 en un clima de hostilidad hacia los representantes porteños. El contexto en el cual se produjo su convocatoria era inquietante. Una expedición realista amenazaba el Río de la Plata y triunfaban movimientos contrarrevolucionarios en México, Venezuela y Chile. También estaba la amenaza portuguesa de la Banda Oriental. La resistencia oriental privaba al Congreso de los diputados de la Liga de los Pueblos Libres. La influencia artiguista se convertía en Córdoba y La Rioja. El norte peligraba. Luego de la derrota de Sipe y Díaz Vélez había sublevado el ejército de observación. En el Congreso de Tucumán convivían tres grupos bien definidos: los diputados centralistas, parte de los de Buenos Aires, Cuyo y algunos de las provincias interiores; los localistas, encabezados por los cordobeses, seguidos por otros provincianos y algunos porteños; y los diputados altoperuanos, que procuraban establecer un régimen centralizado, pero libre de la influencia de Buenos Aires. El Congreso logró la unanimidad para declarar la independencia, lo cual se realizó el 9 de julio de 1816, pero se definió sobre la forma de gobierno. Las posiciones fueron varias y muchas veces encontradas. Belgrano defendía la restauración de la monarquía incaica. El diputado Oro, de San Juan, pedía que el Congreso no resolviese en asuntos tan graves sin consultar previamente a los pueblos, y el representante Anchorena se inclinaba por la fórmula federal. Era evidente que las posiciones contraponían a monárquicos y republicanos, y como el Congreso no pudo resolver la forma de gobierno, se trasladó a Buenos Aires para auxiliar y asesorar al Poder Ejecutivo. El 3 de mayo de 1816, Juan Martín de Pueyrredón fue designado director supremo entre 1816 y 1819. Los problemas político-militares que tuvo que enfrentar el nuevo director fueron complejos. En principio, ante la amenaza de una expedición española, Pueyrredón se entrevistó con San Martín en Córdoba y aseguró su apoyo para realizar la campaña al Perú, cruzando la cordillera de los Andes. El 29 de julio, el nuevo director llegó a Buenos Aires en medio de una renovada tormenta política. Eustaquio Díaz Vélez, que había sido enviado a luchar contra Santa Fe, regresó a Buenos Aires dispuesto a derribar a Álvarez Thomas, luego de entenderse con los santafesinos. Álvarez Thomas había renunciado y Balcarce fue designado como director sustituto, de modo que la llegada del director designado por el Congreso de Tucumán puso fin a esta confusa política. Simultáneamente, Córdoba y Santiago del Estero fueron sacudidas por movimientos localistas. En Córdoba se sublevó Juan Pablo Bulnes, pero el Congreso envió tropas y Ambrosio Funes asumió el gobierno. El conflicto en Santiago del Estero culminó con la intervención de Belgrano y Bustos y el fusilamiento del coronel Borges. A fines de 1816, el gobierno directorial había logrado recuperar el control de todos los centros de poder, con excepción de las provincias litorales. Pueyrredón intentó entonces organizar la administración del Estado. Se determinó la deuda pública, la toma de razón de los gastos y la amortización del crédito. Se crearon la Caja Nacional de Fondos, la Casa de Moneda y se dictó el Reglamento de Aduanas. En el aspecto militar, organizó el Estado Mayor Permanente, el Tribunal Militar y propuso al Congreso el reglamento del Corso que resultó útil en la guerra naval contra España. En el plano educativo, se reabrió el viejo colegio de San Carlos con el nombre de Colegio Unión del Sur. Se elevó a academia la Escuela de Matemática y se proyectó la ley de creación de la Universidad de Buenos Aires.
Y para finalizar, con este recordatorio de la gesta de la independencia en tiempos de pandemia, y agradeciendo a todos aquellos que llegaron hasta este momento de la conmemoración, siguen resonando a 204 años de aquel acontecimiento, cuánto hemos avanzado como comunidad, como país y como sociedad en esa lucha permanente por la paz, por la libertad y por la igualdad. ¿Fuimos capaces de enaltecer los ideales de aquellos hombres y mujeres? ¿O en todo caso, muchos de aquellos conflictos aún perduran? Como escribiera alguna vez el gran novelista Andrés Rivera, ¿qué nos faltó para que la utopía venciera la realidad? ¿Qué derrotó a la utopía? ¿Por qué, con la suficiencia pedante de los conversos, muchos de los que estuvieron de nuestro lado en los días de mayo traicionan la utopía? Ese es un interrogante que quizás aún no tengo la respuesta.